Buenas noches a cada uno de nuestros oyentes aquí presentes. El siguiente proyecto busca difundir el derecho a la vida, que debería poseer todas las mujeres o niñas que se puedan quedar embarazadas. Por ello se busca dar a conocer el tipo de aborto legal, así como los riesgos. El tema a tratar es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es la interrupción del embarazo por razones médicas. Se justifica cuando la vida o la salud física o mental de la madre corre riesgo o cuando el feto tiene defectos de nacimiento graves. Se diferencia de la interrupción voluntaria del embarazo a que se puede decidir por otras causas. Invitamos esta noche a la experta en tema, a la doctora Melissa Bellina Mamani. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. ¿Qué opinión nos puede dar sobre el tema? Bueno, empecemos con la primera pregunta. Muy bien, doctora. Iniciamos con la ronda de preguntas. Para usted, ¿cuántas clases de aborto existen? Bueno, según información, hay 5 clases de aborto. La primera es el aborto espontáneo, que se considera por la pérdida de gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías, fuera del útero materno. Tenemos, como ya tú lo comentaste, el aborto terapéutico, también cuya finalidad es evacuar científicamente por medio de maniobras regladas la cavidad uterina, vaciándola de todo su contenido. Este aborto lo verifica un médico específico y se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente. Tenemos otro que es el aborto frustro. La retención del embrión en la cavidad uterina por lo menos durante 4 semanas después de su muerte. Esto se conoce como aborto frustro. Definir el tiempo entre la muerte y el diagnóstico es difícil. Según la edad gestacional, la paciente observará primero que los movimientos fetales han desaparecido, que el crecimiento uterino se para y que después disminuye. Los cambios mamarios propios del embarazo regresan y el sangrado es escaso. Tenemos otro que es el aborto séptico. Este aborto o completo o incompleto acompañado de infección, lo cual se puede manifestar por fiebre, flujo sanguinolento y dolor hipogástrico. Todas estas entran las embarazadas e ingresan a los hospitales con los antecedentes de una maniobra abortiva. Tenemos a otro y el último, el aborto inducido o provocado. Este aborto inducido, según la definición de la OMS, se trata del resultante de maniobras practicadas con intención de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser afectadas por la propia embarazada o por otras personas con cargo de esta. La segunda pregunta. Muy bien, doctora. ¿En qué consiste la culpa moral del aborto? En la historia de muchos años, este debate ha sido descriptivo según cualidades y reglas que responden a las masculinidades privilegiadas que le dieron origen. Las mujeres han sido descritas como inferiores o incapaces de estos razonamientos. Esto ha servido para una organización política e institucional donde los varones tomaban estas decisiones reproductivas y no reproductivas. Pero en la filosofía feminista del último tercio del siglo XX ha proporcionado posturas críticas ante esto.
y da poder a la mujer para poder utilizar y saber sobre su edad reproductiva. La tercera pregunta. Muy bien, doctora. ¿Qué riesgos se puede sufrir a las personas que practiquen el aborto? Tenemos varios riesgos. Uno, la más importante, es la infección, ¿no? Nosotros sabemos que cuando esto se hace en un centro especializado, tiene el procedimiento quirúrgico e instrumental esterilizado. Pero cuando no se realiza en estos sitios, lo primero que se llega a infectar, uno, es de los virus, las bacterias que llegan a causar infecciones muy graves en el útero. Y estos tienen síntomas como la fiebre, el dolor del vientre, el flujo vaginal. Tenemos otro como la perforación, que esto viene a ser a la pared uterina y la perfora, ocasionando un dolor y un sangrado permanente. Y esto conlleva a una hemorragia. La hemorragia es un sangrado muy excesivo y esto puede llevarte a la muerte. En otros casos también hay desgarramiento o daños al cérvix. Si el aborto es realizado a partir del segundo trimestre, hay mayor probabilidad de lastimar el cérvix, ya que durante el procedimiento esto puede ser desgarrado. Y si la herida es pequeña, se puede sanar sola, pero si el desgarro es profundo, ahí sí provoca una pérdida de sangre incontrolable. Y la última sería el aborto fallido, ¿no? En muchas ocasiones, por pastillas o malos doctores, o que se llamen doctores, piensan que han terminado el aborto. Pero sin embargo, hay un sangrado y todo, pero la mujer sigue estando embarazada. Y lo único que han hecho es una laceración. Entonces, esos serían, ¿no?, los riesgos que pueden sufrir las personas. Muy bien, doctora. Siguiendo con la pregunta número 4. ¿Qué pasará si una mujer se realiza un aborto después del plazo que establece la ley, y esta así lo hiciera? Bueno, aquí en Perú, el Código Penal, que está de 1991, actualmente vigente, según la misma tendencia del código anterior, penaliza todas las formas de aborto, excepto el terapéutico, que incluye como figuras atenuantes el aborto ético o sentimental. Los otros tipos de abortos sí están penados, con pena privativa de 2 años, la persona que lo realiza y la mujer que lo autoriza. Mayormente es de 3 a 5 años, y otro es por ejemplo, el aborto sin consentimiento, se le da pena de 10 años también. Bien, doctora. La quinta pregunta es, ¿cuándo se puede realizar un aborto terapéutico? Bueno, ya anteriormente, como hemos hablado del aborto terapéutico, este es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, ¿no? Cuando este único medio puede salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente o morir, ¿no? El aborto terapéutico, a pesar de ser legal en nuestro país, se practica muy poco en los hospitales del Estado, aduciendo la falta de un protocolo o guía de atención. No garantiza el acceso al aborto terapéutico, constituye un atentado contra los derechos de las mujeres, al poner en riesgo su vida, su salud y su derecho a decidir. Bien, doctora. La pregunta 6 consiste, ¿el aborto terapéutico genera secuelas a posterior? Bueno, es un riesgo mínimo, sus complicaciones, pero sí
se puede utilizar, se puede ver que se presenta en salud mental en las mujeres, como el síndrome post-aborto. Claro, esto no ha sido todavía reconocido por la OMS, pero por ello este produce manifestaciones depresivas, ansiosas, con un sustrato neurológico que pueden llevar a la mujer a la depresión postparto. Bien, doctora. Vamos acabando y vamos a la pregunta 7. ¿En qué circunstancias médicas se considera necesario o recomendable realizar un aborto terapéutico? Bueno, en el riesgo grave para la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para la vida de la madre, para salvaguardar la salud físico-mental de la madre. En riesgos de enfermedad congénita o genética, para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita grave, que es fatal, o que le condene a padecimientos graves. La reducción de embriones o fetos de embarazos múltiples, hasta que un número que no haya riesgo, ¿no? Que sea aceptable y viable. Y el riesgo grave para la vida del bebé, ¿no? Esas serían las circunstancias. Bien, doctora. Pasando a la última pregunta. ¿Qué opinan los médicos de la realización de abortos provocados? Bueno, como personal de salud que soy, la práctica de informar a la policía estos casos de abortos inducidos en los hospitales públicos es relativamente frecuente y se hace básicamente para cumplir el artículo 30 de la Ley General de Salud y de esta manera no ser declarado como encubridor del hecho. Pero sin embargo, la práctica afecta considerablemente a las mujeres que asisten al sistema público de salud para solucionar alguna complicación derivada del aborto inducido clandestino, ¿no? Produciendo insatisfacción y percepción de desconfianza en el sistema de salud pública. Yo creo que la solución del aborto inducido no depende de las acciones policiales ni judiciales, sino de la implementación de un programa coherente, articulado a nivel de todo estrato social y empezar, ¿no? Desde el colegio con una planificación familiar para así no tener embarazos no deseados. Muy bien, doctora. Le agradecemos mucho su tiempo por haber estado con nosotros en esta noche y haber realizado este pequeño podcast, pero también muy importante para llevar la información adecuada a los oyentes que tenemos en esta noche. Gracias muy bien a ustedes y agradezco, ¿no? por haberme escogido y tomar este tema que es realmente muy, muy interesante y a la vez también tiene mucho interés entre los jóvenes, ¿no? Para que sepan todo lo que conlleva a hacerse un aborto clandestino. Muy bien, doctora. Gracias. En esta noche tuvimos presente a la doctora Melissa Belinda con la experiencia en salud. Muchas gracias y que tengan cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, muy buenas noches. Hasta luego.